¿De verdad sabes lo que significa ser bilingüe? Mucha gente cree que para ser bilingüe tienes que hablar dos idiomas y sonar nativo en los dos. Y otra gente cree que es bilingüe después de hacer un par de semanas de una clase de italiano. Y la verdad es que ser bilingüe es bastante más complicado que todo eso. En el vídeo de hoy te voy a explicar qué factores utilizamos los lingüistas para definir quién es bilingüe y quién no es bilingüe. Y luego te cuento lo de si soñar en la lengua que estás estudiando es importante o no, porque yo sé que a la gente esto le fascina. Antes de empezar con definiciones sobre bilingüismo, quería darte algunos datos para que entiendas lo importante que es y lo normal que es el bilingüismo. En el mundo hay 195 países. Sin embargo, hay más de 7.000 lenguas. Así que puedes echar las cuentas. Y se estima, porque la verdad es que es muy difícil llegar a un número concreto, que más de la mitad de la población del mundo es bilingüe. Mucha gente piensa en Europa y que la mayoría de la gente allí habla dos idiomas o más, pero la verdad es que el bilingüismo está presente en casi todas las partes del mundo. Piensa en Paraguay. Casi todo el mundo en Paraguay habla español y guaraní. Mucha gente en Perú no solo habla español, habla también quechua, aymara o shipibo. En México hay más de 100 lenguas indígenas. Y por supuesto, si nos vamos a África, en Senegal es normal hablar más de un idioma y en la India también es muy común. Así que el bilingüismo es un fenómeno que está presente por todo el mundo. A mí me pone muy nerviosa cuando la gente dice bilingüe real o bilingüe de verdad. Porque lo que quieren decir de verdad es que solo es bilingüe quien suena nativo en dos idiomas. Y esto no es cierto. La mayoría de bilingües se siente más cómoda en uno de los dos idiomas que habla. Y en lingüística hablamos del bilingüismo como un espectro y una realidad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Un espectro quiere decir que el bilingüismo no es o blanco o negro, hay muchas maneras de ser bilingüe, y dinámico significa que puede ir cambiando con el tiempo. El primer factor del que quiero hablar es la edad. Dependiendo de cuántos años tengamos cuando adquirimos nuestras dos lenguas, vamos a clasificarnos en bilingües tempranos o bilingües tardíos. ¿A partir de qué edad decimos que somos bilingües tardíos? La pubertad más o menos, es decir, entre los 10, 12 años. No hay una edad fija. Dentro de los bilingües tempranos también tenemos varios tipos. Si adquirimos las dos lenguas desde el nacimiento, somos bilingües simultáneos. Si adquirimos una lengua en casa y luego empezamos a la escuela con 3, 4 años y empezamos a adquirir otra lengua, entonces somos bilingües tempranos, pero en este caso sería un bilingüe temprano consecutivo. Es decir, simultáneos si aprendemos las dos desde que nacemos, consecutivos si aprendemos primero una y luego la otra. Y si nos fijamos en el nivel de proficiencia, el dominio de las lenguas que tienen estos bilingües, también vemos un espectro. Son capaces de entender dos lenguas, pero solo pueden hablar una. A este tipo de bilingües los llamamos bilingües receptivos. Es decir, que podemos ser bilingües si entendemos dos lenguas, pero solo hablamos una. ¿Y por qué los llamamos bilingües si solo pueden hablar una lengua? Pues porque en realidad, si miramos su cabecita, funciona bastante diferente a la cabecita de un monolingüe, alguien que solo habla un idioma. Si puedes entender este vídeo porque tu familia habla español, pero no puedes hablarme en español, significa que eres un bilingüe receptivo. Y después, en el otro lado del espectro, tenemos a los bilingües equilibrados, que son los que hablan al mismo nivel los dos idiomas. Y este grupo casi no existe. Hay muy poquita gente que pueda hablar al mismo nivel en una variedad de situaciones en dos idiomas. La mayoría de bilingües pueden hablar sobre unos temas más fácilmente en una de sus lenguas o les resulta más fácil hablar en una de las lenguas que en la otra. Por ejemplo, mis estudiantes, muchos de ellos aprendieron el español desde que nacieron, pero cuando empezaron a la escuela, el inglés empezó a dominar su vida y se sienten más cómodos en inglés, a pesar de que el español es su lengua nativa. ¿Veis que es algo un poco complicado? Y dentro de los bilingües tempranos, en Estados Unidos muchas veces hablamos de hablantes de herencia, que son personas que se criaron hablando una lengua en la casa y aprendieron el inglés en la sociedad. Muchos de ellos no recibieron educación formal en su lengua de herencia. Entonces se sienten más cómodos en entornos académicos y en entornos profesionales hablando en inglés, que es la lengua que practicaron. ¿Y qué pasa con los bilingües tardíos? Pues también tenemos mucha variedad de opciones. A los bilingües tardíos muchas veces los llamamos hablantes de segunda lengua
Y lo que queremos decir con esto es que aprendieron la segunda lengua en un entorno formal, en la escuela. También nos vamos a encontrar con distintos tipos de niveles de proficiencia. Algunos están aprendiendo la lengua y tienen un nivel bajito. Si no pueden comunicarse, no pueden hacer las tareas diarias de ir a y pedir comida en un restaurante o hablar de su día a día, todavía no los consideraríamos bilingües. Y después tenemos a gente que aprendió una segunda lengua como adultos y tienen un nivel muy alto en esa segunda lengua. Y fíjate que no estoy hablando del acento, porque el acento nos da igual. Lo que nos importa para definir si alguien es bilingüe o no es qué puede hacer con la lengua. Ahora que tienes un poco más claro qué tipos de bilingües hay, quiero que recuerdes que un bilingüe no son dos monolingües en una sola persona. Y esto nos lo explicaba muy bien un investigador muy famoso del bilingüismo, François Grosjean, y nos da una comparación con distintos tipos de atletas. Los monolingües serían como los velocistas o como los saltadores de altura. Es decir, están especializados en hacer una cosa, en correr muy rápido o saltar muy alto. Los bilingües, sin embargo, son como los ballistas, que pueden correr y saltar. Si comparamos a un ballista con un velocista, probablemente corra un poco más despacio. Y si lo comparamos con un saltador de altura, puede que no llegue a saltar tan alto. Pero los ballistas compiten en una categoría diferente, en la que tienen que combinar esas dos habilidades. Entonces las comparaciones que se hacen entre bilingües y monolingües no son siempre justas, porque la manera en la que funciona el cerebro es diferente. Ahora te voy a explicar que el bilingüismo tiene muchas ventajas, pero sí que hay una desventaja. Encontrar la palabra en la mente nos lleva un poquito más de tiempo. Y cuando digo un poquito, son milisegundos. Y esto solo se nota cuando haces un experimento psicolingüístico en un laboratorio. ¿Y qué ventajas tiene ser bilingüe? Además de las obvias de que puedes comunicarte con mucha más gente, puedes viajar, etcétera, tiene ventajas cognitivas. Y te voy a enseñar un experimento que utilizamos para descubrir cuáles son esas ventajas. Aquí tenemos una lista de palabras y lo que quiero que hagas es decir el color en el que está escrito la palabra sin necesariamente leer la palabra. Te voy a dar un segundito. Hasta aquí todo fácil, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos esta otra lista en la que quiero que digas el color. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a mezclar las dos. En esta tercera lista quiero que digas el color en el que está escrito la palabra, pero no leas la palabra, simplemente di el color. Probablemente hayas tardado más en leer esta última lista de palabras porque tenías dos pistas que te daban información opuesta. La palabra te decía una cosa y el color te decía otra. Entonces, lo que tienes que hacer es bloquear una de esas pistas y centrarte en la pista que yo te dije, que era el color en el que está escrito y no la palabra. Esta tarea se llama el Stroop Task y cuando se la damos a monolingües y a bilingües, los bilingües la hacen mejor. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados a ir entre esas dos lenguas. Es decir, que los bilingües pueden centrarse más fácilmente en la información que es relevante. Porque cuando cambiamos entre inglés y español constantemente, estamos haciendo ejercicio con el cerebro. Y ahora me vas a decir, bueno, ¿y para qué sirve todo eso? Porque no vamos por la vida leyendo palabras y colores. Pues es precisamente ese ejercicio el que te da una protección cognitiva. Sabemos que el bilingüismo retrasa el Alzheimer entre 4 y 5 años. Esto no quiere decir que si eres bilingüe no vayas a tener demencia o Alzheimer. Quiere decir que si eres propenso a desarrollar ese tipo de enfermedad, la vas a desarrollar 4 o 5 años después. Y esto a una edad adulta puede significar poder jugar con tus nietos durante 4 o 5 años o no. Y todo lo que te he contado hasta aquí es muy bonito. El problema es que a veces no reconocemos estas ventajas en todos los bilingües por igual. Y aquí es donde el racismo y el clasismo se mezclan con la lengua. Me gustaría que mirases este tweet en el que una periodista admira que la princesita de Reino Unido esté estudiando en un cole bilingüe y aprendiendo dos idiomas. En el artículo, la periodista decía que le daba mucha envidia que una niña tan pequeña pudiese hablar dos idiomas. Y lo cierto es que es fantástico que una niña tan pequeñita hable dos idiomas. El problema es que solo reconocemos esas ventajas
a ciertos tipos de personas que suelen ser blancas y de entornos muy elitistas. Lo cierto es que deberíamos reconocerlo en todos los niños. Yo vivo en la ciudad de Nueva York y escucho a niños pequeñitos hablar en muchísimos idiomas y me parece fantástico que mantengan los idiomas de sus familias y me gustaría que hubiese una sociedad que apoye a todas esas familias, independientemente del entorno socioeconómico del que vengan. Y ahora vamos a hablar de los intérpretes. ¿Por qué es importante entender el bilingüismo para los intérpretes? Trabajamos con idiomas y tenemos que saber definir nuestras lenguas de trabajo y en qué dirección vamos a poder interpretar. Tradicionalmente los intérpretes clasifican sus lenguas de trabajo de 3 maneras y las llaman lengua A, lengua B y lengua C. La lengua A es la lengua dominante y nativa del intérprete y se supone que debe tenerla a un nivel muy alto. Esto quiere decir que puede hablar de temas en una variedad de registros, tanto informales como formales, sin cometer errores y siguiendo la norma culta de esa lengua. La lengua B es una lengua activa también, hacia la cual podemos interpretar, pero la diferencia entre la lengua A y la lengua B es que la lengua B no es una lengua nativa. Y esto sería, por ejemplo, si yo hago una interpretación desde el español hacia el inglés. Yo tengo un nivel alto de inglés porque hace muchos años que vivo en Estados Unidos. Mi trabajo es en inglés y escribo publicaciones científicas en inglés, pero cuando hablo en inglés, la gente sabe que yo no soy una hablante nativa de inglés. Entonces el inglés sería mi lengua B. Y ahora estaréis pensando, ¿qué pasa si aprendí 2 idiomas desde el nacimiento? Entonces tienes 2 lenguas As. Si las 2 lenguas están a un nivel muy alto. La última categoría es la lengua C y esta lengua es pasiva. Eso quiere decir que puedo interpretar desde esa lengua, pero no hacia esa lengua. Por ejemplo, para mí el francés sería mi lengua C, porque lo estudié en la universidad, hice un semestre en Ginebra, en Suiza, pero cuando produzco francés no lo puedo hacer a un nivel muy alto ahora mismo porque hace muchos años que vivo en Estados Unidos y no tengo muchas oportunidades para practicar el francés. Entonces, podría hacer una interpretación desde el francés hacia el español, pero no podría interpretar desde el español al francés. Por eso diría que es mi lengua C. ¿Ok? Entonces, las lenguas A y B son lenguas activas hacia las cuales podremos interpretar, pero la diferencia es que la lengua A es la lengua nativa y la lengua B no es la lengua nativa. Y por último, la lengua C es una lengua pasiva. Podemos interpretar desde esa lengua, pero no hacia esa lengua. ¿Puede pasar una lengua a ser de C a B? Si estudiamos y hacemos un gran esfuerzo, sí podemos hacerlo. Sin embargo, no podemos hacer que una lengua B se convierta en lengua A porque no podemos cambiar el momento en el que empezamos a estudiar esa lengua. No podemos hacer que una lengua sea nativa. Si te fijas un poco en esta clasificación, no es perfecta y da lugar a muchas dudas, porque asume que la lengua nativa es la lengua dominante. Y como os expliqué antes, ese no es el caso. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esta manera de clasificar las lenguas, pero sí es importante que entendamos qué significa, porque si vamos a trabajar como intérpretes, tenemos que seguir los estándares de la profesión. ¿Y qué pasa con otras lenguas que quizás hablamos, pero no sabríamos cómo clasificarlas? Yo en realidad hablo otro idioma, del que no mucha gente sabe que yo hablo otro idioma, que se llama el asturiano, porque nací en una región del norte de España que se llama Asturias, en la cual hay una lengua minoritaria. Esta lengua nunca la incluyo entre mis lenguas de trabajo porque yo no recibí educación formal en esa lengua y no sé hablarla en un entorno profesional ni sé escribirla. Entonces, yo ahora mismo no podría interpretar desde el inglés hacia el asturiano. Sin embargo, si me pusiese a estudiar, hiciese clases, empezase a leer más al asturiano, sí podría convertirse en una lengua de trabajo. Recordad que el bilingüismo es algo dinámico que puede cambiar en función de cuánto utilicemos las lenguas. Si las estudiamos más, podemos llevarlas a un nivel más alto y si dejamos de utilizarlas, también podemos perderlas. Yo hace 15 años, cuando estudié en Ginebra, mi nivel de francés era muy alto y podía hablar francés igual que hablo inglés ahora. Ahora mismo, como ya hace muchos años que no lo practico tanto, me cuesta más utilizarlo.
Y para repasar lo que hemos estudiado, te voy a proponer estas 3 preguntas. ¿Qué tipo de bilingüe eres tú y por qué? ¿Qué ventajas tiene el bilingüismo? ¿Y cuáles son tus lenguas de trabajo según el sistema ABC? Ah, y lo de soñar en 2 idiomas, no le prestes demasiada atención. No hay ninguna investigación rigurosa sobre en qué idioma sueñan los bilingües. Yo la mayoría de veces ni me acuerdo de lo que sueño. Y cuando me acuerdo, muchas veces no sería capaz de decirte en qué idioma lo soñé. Entonces, aunque nos da mucho gusto la primera vez que soñamos en un idioma que estamos estudiando, nunca sueñas en ese idioma y puedes hablarlo, tampoco pasa nada. Sigues siendo bilingüe. Y ahora que ya sabes un poco más sobre qué significa ser bilingüe, qué tipos de bilingües hay, me encantaría que me contases en los comentarios qué tipo de bilingüe eres tú. Y si quieres aprender un poco más de interpretación, te dejo este otro vídeo aquí.